personales que era, bueno, ¿y qué vas a hacer con tu pareja cuando te vayas a Madrid, que estudies chino? Bueno, ya ves, ¿no? ¿Y cómo vais a hacer? ¿Vais a viajar? Pero eran realmente preguntas, yo hay cosas que tienen sentido, y me da cuenta que son preguntas realmente un poco situacionales, es para ver cómo te comportas en determinadas situaciones y ver un poco eso, tu reacción, ¿no? Es lo que están buscando, pero realmente no puntúa del 1 al 5, mirad, tampoco, ¿eh? al final hay una cosa que yo siempre decía en orientación. ¿Quieres trabajo a toda costa sí o sí y necesitas ese trabajo? Preséntate al puesto de trabajo de la forma más neutra posible. O sea, no lleves lo típico. ¿Qué hago en la entrevista? ¿Cómo me he visto? ¿Me pongo el crucifijo? ¿Te pones el crucifijo? ¿Es muy importante para ti trabajar ya? ¿O es muy importante para ti estar a gusto en el trabajo y a largo plazo? Si es muy importante para ti que tu jefe te respete y estar a largo plazo y eres muy religiosa, ponte el crucifijo. Porque es que a lo mejor, si no, como el jefe sea ateo y el segundo día de trabajo vayas con el crucifijo, te la lía, ateo anticlerical. Y te la lía, o sea, al final se trata de eso. ¿Necesitas el trabajo sí o sí? Sé lo más neutro posible. O sea, es que hasta eso podrías contestar, bueno, depende de la semana. O sea, es que realmente intentas ser lo más neutro posible. Eso es lo mismo en Internet. ¿Quieres trabajo ya? Cuidado con lo que cuelgas en público en Facebook. Cuidado, porque es que si no quieres o es algo, quieres encontrarte cómodo en tu puesto de trabajo y eres del Madrid y eres muy del Madrid y no te pierdes un partido en Madrid, cada vez que gana el Madrid la lías, pues como vayas y el jefe sea del Barça, mal asunto. O sea, mejor que sepa el primer día que eres del Madrid, mejor que proyectes cosas que no encontrarte después con que te cierren una puerta. Y eso pasa. Temas de ideologías, temas de homosexualidad, temas de muchos tipos. Si tú quieres sentirte cómodo, casi que mejor que lo sepan de entrada. Que no sea que después, por eso te puedan echar a la calle. Va por ahí el tema. Yo sí seleccionara hoy en día, aún así, y os digo que desde la psicología, en el fondo, este tipo de preguntas son unas gilipollez entre nosotros. Hay una cosa clave, en psicología hay una cosa que sabemos y que yo no sé por qué no cuajan recursos humanos. La entrevista de trabajo no sirve para nada, para nada. La ansiedad es tremendamente situacional. A uno le dan miedo las arañas y no los ratones. Y le dan miedo los aviones y no los coches de carreras. Y el ave, que no veas que el ave, o sea, si te dan miedo los aviones, por la misma lógica te tendría que dar pánico el ave, no es por nada se lo imaginado como va aquello. Pues no, o sea, la ansiedad es situacional. A uno le pueden dar pánico las entrevistas de trabajo, y es el caso de muchísima gente que está así temblando y que se te cae en la silla en una entrevista de trabajo que después la pones a trabajar. Yo he hecho selección para cosas duras, para en un patio de prisiones, y funciona. O sea, a ver, al final, quien demuestra, cómo se demuestra si vales para un puesto de trabajo, es en la prueba, es en el puesto de trabajo. Y te das cuenta enseguida, o sea. Y al final, hoy en día, lo que sí que es interesantísimo ver para un puesto de trabajo es la red profesional de la gente. Es, a ver, quiero a un ingeniero mecánico. Hay un chaval, hay dos twitters, en uno se pasa el día tuiteando tonterías de fútbol, el otro se pasa el día tuiteando noticias de actualidad de ingeniería mecánica desde hace 3 años y medio y tiene una red en la que todo lo que sigue son ingenieros mecánicos. No voy a tener ningún tipo de duda, este lo vive, el otro para él es un trabajo, en este caso lo vive. O sea, el currículum profesional que podáis proyectar en redes, el portfolio es muy importante. Ya si tiene un blog de ingeniería mecánica que además de tuitear, digamos, hay dos niveles. No os creáis aquello de que con tener Twitter tenéis bastante. Yo apuesto siempre por los blogs. O sea, cuanto más de verdad creéis conocimiento, sobre todo en este ámbito que está por hacer, mejor que mejor. O sea, ser curador de contenidos, tuitear cosas, distribuir cosas tiene un valor, el valor del filtrado. Pero el content es king, ¿eh? O sea, eso de que el content no vale para nada, de que el contenido es una tontería, no os lo creáis. No os lo creáis. El contenido es vuestro. Esto al final es como, ¿me forro creando una aplicación para Facebook o soy el dueño de Facebook? Mejor que seas el dueño de la plataforma, mejor que seas el dueño de ese contenido. Ya sé que no siempre es fácil, pero si podéis tener blog, mejor que tengáis blog, o Tumblr, o lo que sea, pero algo vuestro. Entonces, también en relación con lo que acabas de comentar, y además totalmente al hilo, también estaba en consultoría en selección, nosotros hacíamos selección de perfiles específicos. Claro. Porque es verdad, es cierto, que yo lo que quiero es un ingeniero aeronáutico, y es que a mí me da igual tu vida. Sí, sí. O sea, yo quiero un ingeniero y yo, o sea, tus competencias, bueno, pues las valoraré, sí, claro. un poco tal, no cuánto, pero según lo que me pida la empresa, según cuáles fueran las competencias que me pide la empresa, pero ya. Y una de las cosas que sí hace
Entonces, ahí, por eso te digo que venía al hilo. Nosotros veíamos qué tipo de persona también era según lo que hacía, porque había personas que su Facebook en esa época, ¿no? Tampoco hace tanto, pero me refiero, tenían los Facebook abiertos, tal, y era como muy fácil encontrar información. Entonces eso todo era un añadido y sabías perfectamente el tipo de persona que ibas a contratar. Claro, no te equivocabas, eso era un premio seguro. O sea, ahí ya es verdad que hay caracteres de personalidad que se reflejan en cómo tienes el Facebook, es verdad. No en lo que cuelgas, simplemente en eso, si es abierto, si es cerrado, si gente más transparente, más abierta a la colaboración, a compartir, gente menos, más retraída. Y cuidado con eso las mujeres. Aquí hay un elemento que yo siempre digo que hay una brecha de género espectacular. A la mujer se nos educa para preservar la intimidad. En el caso de la de Hormigos, yo, si hubiera sido un tío, de hecho, ¿habéis visto algún vídeo de un tío viralizado en el que se haga sus cosas? Yo no lo he visto. Pero vamos, no quiero ni que lo veamos, porque no tendría ningún sentido. Vanega de Valencia. ¿Sí? ¿También hacía sus cosas? Uy, perdón, ¿también hacía sus cosas viralizado? No, que se la viralizaron, no. Pero vamos, que la chica de Hormigos que decía, ay, que tengo vergüenza por mis hijos, no creo, ¿no? Que en este caso tuviera ningún tipo de vergüenza, ¿o no? ¿O sí tenía vergüenza? Bueno, era un futbolista muy joven que vino... Bueno, Butragueño en su época, se lo viralizaron también por en prensa, recuerdo. Butragueño en su época, no sé, los de cierta edad lo tenéis que recordar, eso también se la viralizaron, es verdad. En fin. De todos modos, las implicaciones no son las mismas. A las mujeres nos enseñan a preservar la intimidad de una forma que a nivel laboral nos perjudica. Y que cuando se dice, los hombres son mucho de ego en la blogosfera, hablan de sus logros, hablan de sus premios, las mujeres no hablamos de nada y luego nos va como nos va. O sea, realmente vale la pena que aprendamos a ser más exhibicionistas, que aprendamos a mostrar más en el ámbito laboral, evidentemente, no en el íntimo. Pero eso, no, evidentemente, bueno, a ver, cada cual, es verdad, ¿no? Es verdad, cada cual, yo, es que realmente, si uno quiere ligar, mejor que muestres, que al final estamos en esas también, claro que sí. En fin, pero eso, ¿sabes? Que en el fondo nos perjudica esa educación de la intimidad, nos acaba perjudicando en redes sociales, porque las niñas tienden a cerrarlo todo mucho más. Y las niñas en privacidad tienen muchos menos problemas que los niños son mucho más atrevidos y luego en el puesto de trabajo, cuando la consultora valora eso, como comparte, como transparenta, como también eso lo arrastra, ¿no? O sea que eso creo que las mujeres deberíamos aprenderlo, eso de que la blogosfera es de egos. Yo siempre recuerdo que también tenéis ego, chicas, que de verdad que esto es algo que lo tiene el ser humano, que no es exclusivo de ellos. Claro, pero habría que cambiar el contexto social que se tiene Claro. la mujer y el hombre. Claro. Y un hombre sale en una foto en Facebook Claro. con dos mujeres, es como, Claro, pero si sale la mujer con dos hombres, tú ya piensas, vaya la tía esta. Pero no cuestión de redes sociales. No, eso es, no es cuestión de redes sociales, es la sociedad en general. Sí. De hecho, las redes sociales yo creo que están ayudando a visibilizar que mujeres que salen con dos hombres en Facebook no son precisamente nada raros, al revés, eso es visibilidad de ciertas situaciones. De hecho, en el fondo, es lo que pasaba con la alcaldesa esta, que en el fondo yo creo que ha hecho una tarea de visibilización de cosas también, oye. Bueno, lo de visibilización vale, bueno, ya. Pero que a la tercera ya no será noticia. A la tercera ya no será noticia. Bueno, igual la tercera no, pero de hecho, pero si os fijáis, ahí se notan un montón los prejuicios. Cuando lo de la Scarlett, recordáis que hubo todo un movimiento de gente que se hacía fotos, de famosos, que se hacían fotos y las colgaban en solidaridad a la Scarlett. En el caso de la de Hormigos hubo una propuesta. ¿Le vamos a hacer todas lo mismo? No la siguió ni Dios, o sea, ahí se nota todavía por todos los prejuicios sociales. O sea, que no, es curioso, pero bueno, vamos poco a poco. En 10 o 12 años yo creo que sí que cundiría también la iniciativa, pero bueno, en fin. Seguimos, ¿vale? El conectivismo, no quiero liaros más, de hecho volvemos a lo de antes. Si os interesa profundizar en cómo aprendemos en la era digital, buscáis conectivismo y profundizáis, o sea, no vamos aquí a especificar demasiado. Que sepáis que la idea es esta, la idea es que aprendemos que de alguna forma, yo creo que este gráfico es muy interesante, lo explica muy bien. Información son los pequeños puntitos, conocimientos cuando los agrupas todo. A ver, amarillo.
es información, silla es conocimiento, o sea, para configurar la silla, para tener el concepto de silla, yo tengo que saber, bueno, amarillas no son todas, pero tengo que saber que son de madera, que tienen patas, que todas esas cosas, ¿vale? O sea, un poco lo que hacemos en la red es ir conociendo, ir creando, eso sí, por poco que sepáis de psicología va así. El conocimiento es conexiones, las neuronas no se multiplican. Cuando uno llega a los 30 empiezan a morir y no hay nada que hacer. Las neuronas mueren y van muriendo. Y lo que hacemos cuando van muriendo, no somos más, sí somos más tontos cada vez, seamos realistas, en el fondo sí somos un poco más tontos, pero suplimos ese ser un poco más tontos con ir conectando más. O sea, las tenemos menos, pero más conectadas. De hecho, cuando uno se queda ciego, por ejemplo, la zona de la visión se le especializa. No se multiplican, no se reproducen, pero sí son capaces de especializarse en cosas para las que no estaban programadas. Es curioso, el cerebro funciona mucho así, en conexiones. Las neuronas, cuanto más conectadas, mejor. O sea, uno no, la sustancia blanca que se dice, uno no es el número de neuronas que tiene, que es la sustancia gris, sino el número de conexiones que tiene. Es por eso que la gente, se dice que la gente mayor, cuidado que eso no está muy claro, pero que la gente mayor más culta, más cultivada, tiende a tener menos Alzheimer y enfermedades de ese tipo. No está tan claro ese tema, apenas lo digo, que la cosa es un poco más complicada que eso. Pero bueno, sí que va por ahí, ¿vale? Sí que ejercitar, desde luego el cerebro es bueno, ¿vale? Pues pasa lo mismo con Internet, de alguna forma se propone que el conocimiento de Internet es tan interesante porque es muy afín a lo que hacemos con el cerebro. Ideas que se conectan y que acaban siendo conocimientos, ¿vale? Os voy a poner un vídeo que creo que explica mucho cómo podemos aprender hoy. Además, realmente creo que resume muy bien cómo deberían ser las aulas, cómo deberían aprender los chavales también, ¿vale? A ver si se nos lanza. Esta serie, bueno, imitan, este no es de... Oh, sí que se Special thanks to Leo Lefevre. Cualquier tutorial, ya no sé si para vosotros, porque ya estáis sobrados de eso, no os voy a meter a un tutorial básico del Twitter. Pero esta gente de Common Craft hace un montón de vídeos educativos, en plan que explica conceptos de estos de Internet un poco más complejos de forma simple. El Twitter, el videotutorial básico, esencial de Twitter era de Common Craft. Fue mucho, no sé si lo siguen teniendo colgado, pero cuando entrabas en Twitter era... Lo podéis utilizar como herramienta formativa. A veces entras en una empresa, montas una estrategia y en el blog, pues RSS. ¿Qué es RSS? Al lado del botoncito de RSS pones un video tutorial de Common Craft que te sale gratis, que lo pones con el código en vez y ya está, y que explica a la gente cómo suscribirse a ese blog o a esa página, ¿vale? Si ponéis Common Craft encontraréis la tira de vídeos gratuitos que podéis utilizar. Bueno, pues este se hizo especialmente para uno de los primeros MOOCs que hubo, que era un MOOC sobre conectivismo, que era precisamente sobre todo esto, sobre teorías del aprendizaje en la era digital. Os lo pongo y... Common Craft, for granting permission to use his brilliantly simple design. Mira, está This inspirado, sentence ¿veis? is No a es true oficial, story. no. A student at 21st Century High School is studying American psychology as part of his contemporary issues class. But it could be any topic. He attends class 3 days a week, 2 days online. He doesn't have a textbook. His teacher almost never lectures. She is a student of connectivism, a theory that presumes that learning occurs as part of a social network of many diverse connections and ties. This network is made possible through various tools of technology. The tools themselves are not as important as the connections made possible by them. This teacher empowers her students to take control of their learning and make new connections with others who will strengthen the learning process. Before our student embarks on his learning adventure, he must spend some time building his personal learning network. He practices finding valid websites about the American psyche. He is taught how to assess and validate information to ensure its credibility. He uses Google Scholar and his school's library database to search for scholarly, peer-reviewed articles on his topic. When he finds a website or article that is worthy, he posts it to his social bookmarking site, a place where people share URLs they have bookmarked on specific topics. He finds other people who have bookmarked sites about the American psyche, and he shares the sites he has found. Next, he searches for blogs that others have written about the American psyche. He understands that blogs often reflect opinions rather than cold hard facts. Based on what he has learned so far about the American psyche, he can choose to comment on these blogs and offer his own informed point of view for discussion.
In order to manage these blogs, he uses a reader to subscribe to them. That way, he can tell when a blogger posts an update. Once our student builds a knowledge base, he creates his own blog to post reflections about what he has learned. His classmates and virtually anyone in the world can visit his blog and comment on his informed opinions. 21st Century Student loves his MP3 player, but there's more on that device than his favorite music. He subscribes to a number of audio and video podcasts that support his learning. Through iTunes U, he has access to thousands of courses recorded by actual professors from Stanford, Yale, Cambridge, Open University, and countless others. In fact, he finds a lecture from a course called Social Psychology, offered at UC Berkeley. He literally has access to the best professors in the world. While researching his topics, he stumbles upon a documentary about the American psyche. A Dutch-born Canadian immigrant filmmaker crosses America to interview Americans about their homeland. Our student emails the filmmaker, who agrees to video conference with the class to discuss the documentary. By the way, our student knows a few tricks for finding experts. He also knows that it never hurts to ask. People usually love to share their knowledge and expertise, especially with students. As a few weeks pass, our student is busy reading the up-to-the-minute virtual textbook he has created in his social bookmarking account and RSS reader. His learning project culminates in the creation of his choice. Perhaps a video he posts to a video sharing site, an American Psyche wiki from which others can learn, or a voice thread to which others can comment. Regardless of the medium, he is sharing his organization of this knowledge with the rest of the world, so the next student of the American Psyche can learn from his hard work. The 21st Century Student Network includes a wide range of connections, each one a new learning opportunity. There is more to connected learning than what you see in this project. Think of it as just the beginning. Information management will be a major challenge in the 21st century. RSS makes it possible for anyone to subscribe to just about any changing content on the internet. New synchronous communication tools are emerging nearly every day. All of these tools make it easier for our student to connect with new contacts and learn effectively from those he already knows. So, why does he even need a teacher, you ask? Good question. She is the one who teaches him how to build this network and take advantage of learning opportunities. She offers guidance when he gets stuck. She shows him how to communicate properly and ask respectfully for help from experts. She shows him how to differentiate between good information and propaganda, how to vet a resource, how to turn a web search into a scavenger hunt, and get excited when he finds that pearl of content. She helps him organize those mountains of information. In her heart, she hopes that when he leaves her class, he'll maintain his learning network and use it to navigate his future and creatively solve the world's problems. These are the skills he will need in the 21st century. This has been a Connectivism production. Bueno, esa es la idea. Yo creo que resume muchas ideas de qué trata todo esto. Si os fijáis, aprendizaje significativo. Que hagan. Avisamos otra vez, ¿no? Special thanks to Leo Ha cobrado vida. granting permission to use his brilliant Aprendizaje significativo. Que lo que hagas sirva para el siguiente grupo. Esto no sabéis cómo se agradece en el aula. Que construyan conceptos de ellos, a modo de wiki, a modo de... Tiene muchísimo sentido lo que veáis de la pirámide, al final son ellos los protagonistas. De verdad que hasta ahora, en el sistema educativo tradicional, el que más aprendía era el profe. ¿Verdad? Es que no tiene sentido eso. Aprendes mucho más cuando eres tú quien construyes, cuando eres tú quien además construyes algo que va a ser útil para los demás, que va a quedar ahí. Realmente está mucho más adaptado a lo que deberíamos estar haciendo en la época actual en cuanto a conocimiento. Pero bueno, es muy difícil porque los que trabajamos con educadores nos damos cuenta de que ellos no tienen esa formación y muchas veces ni siquiera tienen interés en tenerla. Entonces, ¿cómo hablar de eso a un maestro que no sabe abrir un adjunto en un correo electrónico? Pero no a un maestro, es que te plantas en el aula y convences al maestro y el chaval dice, pues yo prefiero estudiar el día antes del examen, oiga. O sea, realmente sí que es verdad que la educación actual enseña una porquería y además favorece un montón eso, que estudien 3 días al año, 3 o 6 o 10, que es lo que todos hemos hecho.
no sé vosotros, pero tal como estaba hecho el sistema, estudiabas la semana antes del examen si llegaba, o los 2 días antes que te das la maratón y fuera. Pero mi hija esta tarde no salgo, mamá, que voy a estudiar, el resto del año no estudia. O sea, es que es así la cosa. Y luego de esta forma es mucho más complicado. ¿Qué pasa? Que nos complica la vida a los profes y a los alumnos. Los mismos alumnos, cuando llegas al aula y les dices, ahora vais a construir vosotros, oye, el profe eres tú, ¿eh? ¿Cómo que nosotros? Tú tienes que saber, y te preguntan, y oye, ¿y en qué año? Y te lo hacen además sí, pero cuando con mala leche. inician con ellos ese proceso de aprendizaje diferente, claro, y se dan cuenta de que aprenden lo que a ellos les interesa aprender, claro, se enganchan y, claro. pero claro, es el maestro el que tiene que incentivar que a largo plazo se cambie sí, ese pero proceso. exacto. Y es muy difícil, de verdad. Sí. Es complicado. Yo, al final, ¿qué pasa? Que la gente, a ver, es una cuestión al final también de edad generacional, o sea, gente que no ha aprendido a aprender. Es gente muy joven, ¿eh? Sí, a veces sí, que hay no tiene ganas. muy jóvenes claro, porque es más cómodo. Sí, una actitud de aprendizaje permanente, de no sé. Primero, es una actitud, tienes que reconocer que no sabes nada. Tienes que reconocer que no sabes todo, no nada. Pero tienes que reconocer que tú eres el guía, no eres Dios. Tú puedes guiar, tú puedes poner el árbol un poco, los cimientos del tema, lo que ponía aquí en la arquitectura. Y esto lo saben los demás. Al profe que toda la vida le has dicho que usted es el maestro, lo del maestro se acaba. Entonces eso cuesta asumirlo. Segundo, tienes que esforzarte, o sea, esto no es fácil. No es llegar el primer día a decir, tienes que guiarlo, tienes que organizar. Si no estás detrás no va a tener sentido, entonces sí que se va a convertir en una forma de no dar ni golpe. Entonces vosotros y yo me quedo fuera, ¿no? Tienes que estar ahí activo. O sea que realmente al final es más curro, es más trabajo. Yo creo que en el fondo es más trabajo para los alumnos, ¿eh? Por eso, de todas formas, ¿eh? Yo creo que cuando el profe, creo que es la forma de engancharlos, que acaben entendiendo... No solamente a nivel académico, vamos, yo tengo una empresa de cultura y a nosotros, por ejemplo, nosotros que intentamos transmitir herramientas, que a lo mejor nuestras actividades no tienen tanto contenido de nombres, de fechas, de datos, porque no nos interesan, porque nosotros lo que queremos es que aprendan a ver conceptos. Y hay mucha gente que no les gusta lo que hacemos. A ver, mucha gente que está encantada porque de verdad aprende. Pero hay mucha gente que dice, bueno, pero es que no... Yo quiero saber quién pintó el cuadro, el año del cuadro, y digo, pero si eso lo buscan, ¿para qué te lo voy a contar? Aquí ven otra cosa. Y es muy complicado. Es complicado. De todas formas, ya te digo, a largo plazo, yo creo que el profe se da cuenta de que vive más feliz con este modelo. O sea, yo recuerdo en una clase una profe desesperada, estaba dando una charla de educación 2.0 y tal, maestros. La señora estaba ya desesperada. Al final de la clase, yo les proponía el tema de la Khan Academy, que no sé si lo habéis visto, pero la propuesta es, profe, que repites lo mismo cada día de tu vida durante... Yo no es por nada, pero es horroroso. O sea, al final es que acaban hartos de sí mismos. Es horroroso estar repitiendo siempre lo mismo para un profe. El modelo de la Khan graba tutoriales, súbelos a YouTube y en el tiempo de clase hace otra cosa más útil. Personaliza el aprendizaje, resuelve dudas de forma individualizada, tutorías, otra cosa. Pero no pegues el mismo rollo cada año. Exacto, o sea que al final... Yo recuerdo una profe asustadísima, en plan, que no me vengas con historias. Aquí la que mejor explica la física del mundo soy yo. Y en internet no hay recursos. Y yo sé más que nadie. Bueno, estaba una mujer de ese palo, ¿no? Un poco intercambiar el tiempo, ¿no? El tiempo claro, que estás en clase en magistral, totalmente, estás en casa y el tiempo de estudio estás totalmente, en clase. Ese es el modelo de la Khan Academy. Sí, yo soy estudiante del primer año de grado, que es importante de la Universidad de Sevilla. Y el concepto ese de trabajo en clase, vamos a hacer todo práctico. Y después, no, o sea, yo no voy a dar nada teórico en clase y lo práctico, lo que hacemos en clase, bueno, eso está, o sea, la idea está súper bien, pero el problema está en que tú a veces cuando estás haciendo lo teórico en tu casa necesitas el profesor que te ayude y en ese momento no lo tienes, o te cuesta la misma vida encontrarlo. Y ese esfuerzo de trabajo es lo más, yo creo que lo más complicado es que el profesor esté ahí en ese momento. Es complicado. Sí, quizás no un modelo exclusivo, ¿sabes? De una cosa ni de otra. Aún así, el hecho de tener que aprender tú y buscarte tú la vida te va a ser muy útil en el futuro. Sí, claro, pero o sea, hay dudas que es muy complicado y en ese momento es cuando tú lo necesitas y es cuando yo creo que es el momento más importante en el que el profesor debería estar atento a que le llegue el email tuyo o el mensaje directamente, que hay muchos que sí que lo llevan a cabo, pero la mayoría... Claro, este podría ser una buena solución, de estar ahí.
en el email. Pero para eso tiene que cambiar el sistema, para eso al profe no le puedes obligar a estar las horas de trabajo que tiene que estar y además atender el email por 24 horas al día, porque te va a decir, oye, ¿de qué vamos? Y con toda la lógica del mundo. O poner una figura que en muchas universidades está empezando, que es dos. O sea, uno es el profe y el otro es el tutor, consultor, se llama de distintas formas, pues en la UOC se trabaja con consultores, ¿no? Está el profe, está el consultor, el que está ahí, el que resuelve dudas. Pero vamos, que en el momento actual es eso, estamos en las mismas, se está empezando y todavía no está pulido el tema. Pero es mucho más útil, o sea, al final es más enriquecedor para el profe, que no tiene que andar repitiendo el mismo rollo, que lo tiene en YouTube, que ya está, y para el alumno que aprende más. Y que el modelo de la Khan Academy era muy curioso, es un modelo para secundaria, para temas de física, de mates, para temas así complicados, en la que es un señor que se dedicó a grabar tutoriales para un sobrino que tenía y ahora se lo está patrocinando Microsoft, o sea, incluso le han montado una academia total de física y de mates montada con ese sistema. Y es eso, videotutoriales que decía el tío. Dice, además, en el caso de mates y de física, la gente tiende a no preguntar en clase por no parecer el más tonto. Dice, y en cambio, con este sistema se van a su casa y aquello que no entienden lo ven 12 veces, es aquello del... Hay un chiste, ¿no? Yo lo he entendido, pero mi amiga o mi muñeca no, ¿no? Había un anuncio de por ahí, de yo lo he entendido, pero mi muñeca no. Pues lo ves 12 veces y lo acabas entendiendo, que en mates pasa. Mates yo no sé si os pasa, para la gente si durilla con las mates, la primera vez no lo entendemos, pero a la cuarta lo acabamos pillando. O sea, eso, ¿vale? Que al final es mucho más enriquecedor para todos, pero cuesta hacer el cambio de chip y cuesta que las instituciones se adapten. Evidentemente que va todo junto, ¿eh? No es tan fácil. El sistema de notas y... Eso es, la evaluación también cambia, aquí ya no es un examen al final, tiene que ser otra cosa. Y, en fin, también, la cosa requiere su tiempo, pero que está claro que el modelo, si os fijáis, ¿cuál es la materia prima del el conocimiento, la información? Y está claro que vivimos un cambio brutal en eso. Estamos hablando, las relaciones sociales cambian, las leyes cambian. La información y el conocimiento cambian, los sistemas educativos tienen que cambiar, si no, estamos haciendo algo raro. Y estamos ahora en ese impasse, pero bueno, que el tema es complicado, como dicen los profesionales, que se pelean a diario para que esto funcione. En fin, yo creo que aquí tenéis un dibujo del conectivismo, la gente es como si fuera neuronas y cada conexión entre personas también te está proporcionando oportunidades de aprendizaje. Cuando uno conecta con otro en Twitter, tiene más posibilidades de aprendizaje. Se ha ido. ¿Y eso? Se han ido. Pasa a veces que se vaya a la pantalla. Se ha ido. Antes sí un golpecito. Dime. Es verdad, tenéis sitio delante, es verdad, lo he propuesto por aquí, no me lo linchéis. Pobres. Bueno, ¿no veis? Bueno, se ve pero raro, ¿no? Se ve así en la distancia. Otra característica de este aprendizaje, que también salía en el vídeo, es esta, es la de el carácter social. Hay un montón de investigaciones sobre inteligencia colectiva que determinan que lo más importante de la inteligencia colectiva es la diversidad. O sea, volvemos a la educación, cuando un profe llega al aula y dice, uy, qué guay, un grupo homogéneo, está mirando por su interés, le va a ser mucho más fácil enseñar. Pero en el fondo, cuando trabajas, cuando montas grupos de trabajo, cuanto más diversos mejor, porque ahí es donde se produce un intercambio. Hay muy buenos ejemplos de que las ciudades más creativas son las ciudades estas que agrupan un montón de etnias distintas, de culturas distintas, de procedencias distintas, etc. En Internet, al final, como eres tú quien te haces la ciudad, como eres tú quien te creas el entorno en el que vives, la gente con la que contactas, pues también puedes jugar a eso, a unir culturas diversas, distintas, etc. ¿no? Yo creo que es uno de los temas, a la hora también, uno de los consejos a la hora de montar un entorno de aprendizaje, que intentéis no encerraros demasiado en los que son como vosotros. Eso es un problema. Esto, al final, hablamos de retarnos seres humanos. Es más simple el modelo anterior. El ser humano tiende a lo simple, pero vamos a intentar salir de eso, ¿no? Esa era la idea de antes. En este caso pasa un poco lo mismo. Lo más simple en esta vida es rodearse de gente que es como tú.
además lo más cómodo, y tendemos, el ser humano se siente mucho más cómodo y mucho más natural. De hecho, ayer lo decían en otra clase, hasta nuestras parejas al final las buscamos bastante parecidas. Eso de que los polos opuestos se atraen, al final es una barbaridad. Al final buscas contactos, buscas afinidades, buscas... Y a largo plazo, los polos opuestos pueden ocurrir a la temporada, pero a largo plazo, la afinidad y el hecho de sentirte cómodo con tu pareja es lo que acaba primando. Hay estudios, de esto es curioso, hay estudios que afirman que a largo plazo los polos opuestos mejor polos más similares. Pero bueno, en la pareja yo creo que el tema es distinto. En el aprendizaje, en equipos de trabajo, etcétera, vale la pena que busquéis diversidad. Aunque el ser humano naturalmente tiende a buscar cosas iguales. Hay una idea muy potente que es que el 65% de lo que aprendemos, de lo que incorporamos, de lo que escuchamos, son cosas que cuadran con cosas que ya pensábamos. Yo no sé si os pasa, pero a veces con las discusiones pasa que te das cuenta, en cuanto empiezas a discutir, que el otro no va a cambiar de idea y tú tampoco. Y es absurdo seguir hablando porque él está predispuesto a pensar lo mismo que pensaba y tú estás predispuesta a pensar lo mismo que pensabas, con lo cual dice, mejor me callo y no vale la pena discutir más. Tendemos a eso, buscamos coherencia, no nos gustan las ideas disruptivas en el fondo. Las ideas demasiado disruptivas, si no encajan con algo que estaba previamente ahí, si no conectan, fijaros que al final las ideas cuando no conectan no nos gustan, las olvidamos muy rápido. Es mejor, nos gusta conectar ideas que ya encajaban previamente. Entonces, eso, tenemos que luchar contra ello. Hay que buscar grupos distintos, aunque no nos guste lo distinto de entrada. Pero es una de las claves de la evolución también como personas, de luchar contra esas, pues eso. Nuestro cerebro nos impulsa a ser simples, vamos a intentar no ser tan simples. Nuestro cerebro nos impulsa a no dar ni golpe, nos impulsa, de verdad, el ser humano es muy cómodo, nos impulsa, pero tenemos que luchar para salir de eso. El cerebro nos impulsa a buscar los iguales, porque es más cómodo y estamos más tranquilos. Intentar luchar contra esto e intentar abriros a la diferencia. Al final es una cuestión de, creo que Internet está favoreciendo mucho eso, pues que tenemos que... Un mismo trending topic en Twitter, pues a veces se popularizan cosas que no te importan para nada, pero que mira, pinchas y te enteras de que existen, y a lo mejor hay un punto de contacto que establecer ahí. A veces, si tienes apertura mental, realmente puedes establecer puntos de contacto con muchas cosas y con muchas personas distintas, ¿vale? En fin, yo creo que una de las gracias de todo esto, como conceptos más teóricos y más palo para esta hora de la tarde, que ya se empezamos a estar todos un poco cao, tenéis aquí unos cuantos que buscar. Os colgaremos la presentación, si queréis, la tuiteo esta noche y ya os vais a ella y hacéis lo que buscáis, tiráis de hilos, que de alguna forma es de lo que se trata, ¿vale? Como conceptos clásicos de la gente más de ciencias sociales, que digamos que son lo de ahora hereda de todos esos, que son los principios de lo que ahora estamos viviendo, tenemos a Bandura, tenemos a Brunner, tenemos a Vygotsky, etc. El Cluetrain Manifesto, que era aquel manifiesto que nació en los principios de Internet, que nos decía que los mercados, señores profesionales de los social media, son conversaciones, también se aplican a la enseñanza y se aplica al aprendizaje. El aprendizaje es una conversación también en este contexto. Se aplican las mismas reglas o los mismos, al final el 2.0 por lo que os digo siempre, que es un cambio de paradigma que lo inunda absolutamente todo. También en este aspecto la educación se convierte en conversación. El mundo Groundswell, un poco la idea de Groundswell, que es uno de los libros también fundacionales del social media, también tendía a decir pues, que ahora la gente consumía comunicándose entre iguales. El aprendizaje también, si os fijáis, acaba heredando de eso, esos principios de aprendizaje entre pares. Eso funciona, volvemos a lo de antes. El reto es juntarse con gente diferente, pero si planificáis formación o si queréis poner las cosas más fáciles al principio, por ejemplo, quien mejor enseña a un maestro es otro maestro. Quien mejor enseña a un niño es otro niño. Y quien mejor enseña a una persona mayor es otra persona mayor. Y no le deis vueltas a eso, porque realmente, al final, ya os digo, es mejor, aprenderían más diversamente un joven y un adulto en cuanto, por ejemplo, al manejo de un ordenador, pero si habéis vivido la experiencia es absolutamente decepcionante para ambos. El niño se desespera porque el adulto no pilla ni una y el adulto se desespera porque
porque el niño es impaciente, porque el niño quiere que aprenda ya. Si ponéis a un nieto y a un abuelo a aprender, es de lo más horroroso que os puede pasar. Si tenéis dos abuelos juntos, mejor. O sea, si tenéis otro abuelo que pueda enseñarle a este, fantástico, ¿vale? O sea, también hay que aprovechar esto del aprendizaje entre pares. Entre vosotros, cuando estáis haciendo un curso, vale la pena enredaros, también salía en el vídeo, porque es una oportunidad de aprendizaje entre pares. Estáis al mismo nivel, con lo cual las conexiones son más fáciles. Lo que vais a tuitear va a interesar más a los otros, porque sabéis lo mismo. O sea, no vayáis solo a seguir en Twitter a los profes, a las eminencias, ni a la gente ya que lleva años, sino que también os sigáis entre vosotros porque estáis hablando en ese momento el mismo lenguaje y os va a ayudar a crecer. Las dos cosas, también retaros, también seguid a gente que os aporte. Las dos cosas, ¿vale? Yo creo. Por aquí decías algo, sí. Sí, respecto a lo que acabas de decir del aprendizaje horizontal, yo no sé si no estoy de acuerdo, ¿vale? O, sí, tiene matices. Claro. No. Por ejemplo, en la empresa el sistema del tutor funciona fenomenal. Claro. El know-how, la única forma de compartirlo es así, entonces no sé si hay un choca elemento, un poco, sí. O... Es que es lo que os digo, yo creo que las dos cosas, no es aprovechar lo mejor de cada cosa. Y sí que hay situaciones en las que en una empresa, yo creo que cuando estás hablando de algo no disruptivo, de algo que no es un cambio brutal, puede funcionar bien. Ahora, en el caso del ordenador, para el abuelo, aquello es un mundo para el abuelo. Cuesta. Os iba a poner un vídeo de esto que a mí me gusta mucho, pero de cómo cuesta, para que os hagáis una idea de lo que decíais, de cómo los maestros, aparte para romper un poco la historia. Un vídeo, pero a ver si me acuerdo, seguro que me ayudaréis, alguien lo ha visto seguro. El cambio del papiro al libro, y un señor que está intentando explicárselo a otro. El vídeo está en alemán, pero se entiende, no hay problema. ¿Lo habéis visto, verdad? ¿No suena de nada? Pues mejor todavía, pero a ver si consigo yo acordarme de cómo encontrarlo, porque no lo tenía previsto, pero sí que ahora me lo he recordado. Y de cómo de disruptivo es en el fondo esto para una persona mayor, que un poco ayuda a entender todas estas resistencias que nos encontramos habitualmente. A ver si lo encuentro, si os gustará el vídeo si lo encuentro. A ver, es bastante viejo. A ver cómo lo encuentro. Virus. Es alemán, no. Siempre me pasa, algún día aprenderé y la guardaré. Alemán, anda que yo también. No me acuerdo, a nadie le suena el vídeo, seguro lo habéis visto a alguien. Es como si fuera el iPad. Sí. Como si fuera el iPad, no, bueno, que le va enseñando uno al otro. Pero que la historia es parecida a las presentaciones de iPad. Del reinicia y no sé qué, y le daba la vuelta. Sí. Es ese, pero un término, no me sale ahora a mí tampoco ningún término. Papiro, era el paso del papiro al libro, ¿no? Era el... Espera, a ver, vamos a ser más básicos. ¿Cómo? A ver, la evolución del papiro al libro. A ver, espera, lo vamos a buscar en Google. De evolución. Tiene pinta. Dale al play, a ver. Sí, no es este. Bueno, ya lo encuentro. No, voy a Google que al final es donde se encuentra todo. A ver. ¿Yo es alemán el vídeo? Sí. No, es este. Sabía yo que el vídeo era alemán. No, es que es muy alemán, ya veréis. Sí, está subtitulado, pero está en muy alemán, creo. Bueno, creo que es alemán. ¿Alguien sabe alemán? No está en español, ¿eh? Sí, traducido al español. Creo que es subtitulado, ¿eh? Extraña, ¿eh? En español, estaría aquí, ¿no? Relacionado.
Ya está saliendo subtitulado. Sí, pero está subtitulado. Claro, es subtitulado. Sí, sí, es este. Aparte, me extrañaría que lo hubieran... Aparte, no os gustaría doblarlo, ¿eh? Ya veréis. Ja, så bra. Ok. Ja, hva gjør du? Ja, det er denne her. Ja, vil du sitte? Takk. Ja. Jaha. Ja, så den, jeg har ikke gjort noen ting hele formiddagen. Nei, jeg beklager at det tar tid. Så skjønner vi holder på å legge opp til et helt nytt system, og da skal alle ha ett på en gang. Ja. Så du kommer ikke inn i den, eller? Nei, men ligger der. Har du forsøkt å åpne den? Åpne den, altså hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jeg jo ikke tilkalt helpdesk, hadde jeg vel? Nei. Du har lyst på en tann? Nei, det skal være fortsatt det. Skal vi se. Så bare gjør der. Sånn. Ja, da er vi i gang. Ja, så langt kom jeg også. Ok. Men så stoppet opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, så jeg turte å gå videre. Ja, ok. Nei, men du skjønner, inni her, så ligger det kanskje flere 100 sider med lagret tekst. Så for å komme videre, så tar du tak i et ark, på den måten her, og så blar du over på neste side sånn. Da fortsetter teksten der. Jeg blar, altså. Du blar. Men jeg skal tilbake da. Ja, da bare blar du tilbake igjen for tak der. Og så, der, så er du tilbake til den teksten du hadde sagt. Ok, så jeg slutter der, og så fortsetter den der, ja. Ok, men når jeg skal avslutte dagen, hva gjør jeg da? Da bare slår du sammen permene. Ja. På den måten der. Sånn. Da er det lukket her, ligger alt lagret inni der. Altså, jeg risikerer ikke å miste noe av teksten. Ja, alt ligger lagret inni her. Da i tilfelle å sette fyr på, eller ja, det er kanskje litt sannsynlig. Ja, ok. Nei, for det er noe med det at når du har holdt på med skriftruller, så tar det litt tid å konvertere til å bla i en bøk. Ja. Ja, men før det går, jeg bare gå igjen en gang til. Altså, jeg åpner sånn, og så, hva har du katt det? Blar. Jeg blar. Blar videre. Blar frem og tilbake. Og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den. Flott. Kjempefint. Nei, men du, ikke sant? Nå er den sånn igjen, nå får jeg ikke åpnet den. Åpner fra andre siden. Så det er ikke likegyldig, det, altså? Åpner fra den siden der. Sånn. Der. Der nå. Ja vel. Har du lest manualen, eller? Manualen? Jeg skal følge med som manual og brukerveiledning. Åja, den ja. Ja, men ikke sant, det er noe samme problemet. Perdona la tontería, pero para una persona mayor, si lo habéis visto, a una persona mayor intentando, es parecido, ¿eh? O sea, la barra, uno de los grandes dramas es explicar que hay información más abajo, que la página no termina donde está la pantalla. Les cuesta un montón encontrar la barra y es una de las cosas básicas que cuesta horrores. Pero es un modelo, o sea, las pantallas que ellos conocían, que eran las de televisión, no tienen barra, ¿no? ¿Y qué barra? Es lo que aparece. Pues es un poco lo mismo que lo del pergamino y el libro. Está muy bien por eso, porque os imagináis a un chaval joven explicándole a este, tiene que ser alguien de su edad, se lo explica con paciencia, con el peer-to-peer en ese sentido, en cosas de estas es interesante. Porque un poco lo mismo, al final yo creo que la clave de lo que tú decías está en el 65% ese, o sea, somos capaces de aprender cosas, pero un 35% nuevas, no el 100% nuevas, sino más de, ¿sabes? Yo creo que está ahí la clave. Si es alguien que sabe más o menos lo mismo, vale, pero por eso os digo que es muy útil cuando estás haciendo un curso seguiros entre vosotros también, porque a veces lo que va a tuitear el profe, si los profes tuitearan, o sea, dicho sea de paso, si los profes de determinadas especialidades tuitearan, quizás sea demasiado avanzado a veces, porque el profe va a intentar dialogar con los académicos de su rango, digamos, no con alumnos, no va a tuitear para alumnos normalmente, cuando estáis siguiendo en una red a todos. Por eso vale la pena combinar las dos cosas, ¿sí? En fin, seguimos con nuestros entornos, venga. Comunidades de práctica, que es un poco lo que hemos hablado antes, de estas figuras que están emergiendo de aprender no es hacer un curso, sino que aprender es algo constante que en la empresa puedo hacer a través de estas comunidades. ¿Queréis profundizar ahí? ¿Conocéis experiencias? Es complicado el tema de montar comunidades. Y es de las cosas que al final hay un tema clave. Es como cuando una empresa quiere montar una comunidad en Facebook de algo. Una comunidad se crea donde hay un interés compartido. Si no existe el interés compartido, la cosa es complicada. Yo recuerdo lo mal que lo pasé, lo cuento siempre, porque
monta una comunidad para los trabajadores de cementerios de Barcelona. Dios mío, o sea, cuando el día que yo me planto ahí y les digo esto, les digo, una comunidad surge de donde hay un interés compartido por algo que nos apasiona a todos. Claro, miraban todos en plan, esta tía donde sale, o sea, que está iluminada, pero no, lo siguiente. Luego sí había cosas. Hay cosas artísticas y culturales, y los cementerios de Europa están muy bonitos, y hay rutas culturales, y sí había cosas. Pero a ver, de entrada la cosa era complicada. Trabajadores del metal. Montan con una comunidad de trabajadores del metal o de eso, de trabajadores de soldadores. Sí que hay cosas que, pero cuesta porque son curros muy como... se vive mucho como curro. Que seguramente no, seguramente puedes, y el tipo de soldadura y el tipo de bornes, de no sé qué, yo en estos términos tampoco me aclaro, o sea, pero seguro que tienen sus cosas que compartir, su know-how, sus prácticas, sus buenas prácticas, pero cuesta. La verdad es que a veces es complicado este tema. Es complicado en una cultura como la nuestra, que planta mucho la barrera en empresario-trabajador, en yo soy un currante, no me pidas que comparta conocimiento, todas estas cosas cuestan mucho. Si no estáis en ello, os va a costar. Sino que sepáis que es una de las tendencias de los social media. En esta idea de marketing honesto, de que lo que transparente yo a los social media sea mi experiencia, sea lo que sé, sea lo mucho que sé, también vale la pena en entornos empresariales que lo que traslades a los social media sea lo que creas desde tus propias comunidades de trabajadores. Si Ford tuviera un Twitter en el que quisiera proyectar, que son los que más saben de coches, una cosa que sería muy útil no sería tuitear cosas de fuera, sino tuitear cosas que tus trabajadores, tus ingenieros están experimentando dentro del Ford. Esa es una tontería que no se hace porque no hay comunidades internas de trabajadores haciendo eso, o en Ford a lo mejor sí, pero que en otras empresas sería muy útil hacer. Y es honesto en ese sentido, porque lo que trasladas es lo que los trabajadores están trabajando dentro. Este enfoque de social media que combina las dos cosas es el de futuro, es el de largo plazo, pero cuidadín con él, ¿eh? De momento os presentáis a una empresa de este palo y lo primero que va a hacer el empresario, pero a ver, lo que estamos gestionando interno, que es nuestra inteligencia competitiva, fijaros cómo le llaman, competitiva, lo vamos a volcar en los social media, ¿qué te has leído? O sea, no cuadra con el espíritu, pero al final es lo que va a acabar triunfando, dime. Yo creo que eso está relacionado con lo que decía ella de los profesores, de la formación, cambio de las empresas no se valora eso, el adoptar, el compartir, totalmente, tiene que todas las personas sean iguales. Totalmente, y que el empleado no sepa más que el jefe, un poco pasa lo mismo, ¿eh? Un poco la horizontalización esta de las relaciones, si sabe más que yo será el jefe. Pero que no, eso no se ve como trabajo. Claro. Ese es otro problema. Sí. Que muchas veces estás haciendo cosas que luego tú vas a utilizar en tu trabajo y el contexto que estás perdiendo el tiempo. Claro, sí, bueno, eso pasa así de veces. Empresas que en otros momentos de la historia han penalizado al trabajador que ha estado buscando, o lo han pillado a este que está perdiendo el tiempo todo el día buscando en internet información, que a lo mejor es información del trabajo. Empresas que han empezado así y ahora pretenden abrazar este modelo y el trabajador les dice, ahora, si yo cómo voy a conectar a internet, se me pega la bronca, o sea, y es muy difícil romper. Internet empezó mal en las empresas, todavía hay empresas que bloquean el acceso a redes sociales, pero, exacto, y públicas y de todo, pero empezó mal, tiene mala fama en ese sentido, entonces a veces cuesta romper por parte misma de empresas que ahora sí que quieren esto, y que no... Pero vamos, que lo principal yo creo que es más eso, es más el miedo, el miedo a que si transparentas conocimientos, si vuelcas conocimiento de los social media, la competencia también lo va a tener. Esto a veces surge a nivel individual. Yo recuerdo una pregunta de una alumna una vez que me decía, a la hora de crear un Twitter, una buena forma de crearlo es hacer benchmarking. Tú te vas, ella tiene un Twitter fantástico de educación, te vas, la sigues, no que la sigas a ella, que también, sino que te vas de la gente que ella sigue y tienes ahí un montón de gente que ya te ha curado. Y la tía me decía, eso de viajar gratis, o sea, a ver qué morro, yo me creo mi Twitter fantástico y viene este que acaba de llegar, se va a mi Twitter, lo sigue a todos, es así de entrada. ¿Qué pasa? Que sus seguidores van a depender de lo que ella proyecte.
Yo puedo copiarle los seguidores, puedo copiarle y a lo mejor consigo unos cuantos seguidores, pero si no vuelco información relevante, a los 4 días me voy a quedar sin seguidores. Esto pasa lo mismo en las empresas. No se entiende que al final tú tienes que estar generando y aportando valor constantemente, no una vez ni dos. ¿No? Es como, y si me copian todas las entradas del blog, primero, hay una idea brutal de los chinos. Los chinos, cuando cualquier chino, cualquier empresa china saca un producto al mercado y no se la copian, se preocupan. Si te copian, es bueno. Que te copien es bueno. Que la gente cuando la gente venga a su Twitter a copiarle, es bueno. Cabrea, claro que cabrea. Pero en el fondo, cuanto más te copian, al final más ventajas tienes en este contexto donde todo fluye, ¿no? Sí, por aquí. De hecho, hay otra frase, perdóname, que era para que inventar se puede copiar. Claro, claro. Sí, básica, yo a mí me encanta, o sea, la verdad. Sí. Pero aparte de eso, con respecto al tema de empresa, yo supongo, entiendo por lo que he vivido, que también depende del tipo de empresa. Yo creo que había que ya no sectorializarla, ¿vale? Sino segmentarla por nivel por número de trabajadores. Yo creo que también la pyme es más reacia, ¿vale? Y después estamos hablando de grandes empresas con un número importante de trabajadores que tienen otro tipo de mentalidad, ¿no? Y eso es, y la estructura, y el problema de la administración es que normalmente es bastante jerárquica, entonces ahí hay un concepto que en redes sociales todavía hay mucha gente que no, y es que en redes sociales hay que ser generoso. O sea, y para que este tipo de aprendizaje colectivo, porque al final es un poco que avanzamos todos juntos, cada uno a su ritmo, hay que ser muy generoso. Y vivimos en una sociedad que no es nada generosa en cosas muy pequeñas, ¿no? Somos muy poco solidarios en cosas muy pequeñas. Te das cuenta andando por la calle, ¿no? La gente que va por la acera ocupando toda la acera y no piensa que a lo mejor hay alguien que va contigo y necesita. Y eso pasa, ¿no? Entonces, claro, es como... Sí, esa generosidad radical. Hay algún teórico de social media que le llama, pues así, que el enfoque, pero eso irte a la empresa y plantearlo así, ya os digo que os van a mandar a donde dijimos. Pero al final es el enfoque bueno, Pero al final nadie, en este momento es muy fácil, de hecho, ser brillante en un momento. O sea, nadie va, es el minuto de fama, el minuto de gloria que decía Andy Warhol. En esta sociedad, ser brillante, el Pipi Estrada, pues estará encantado el hombre, porque ha sido trending topic una vez en la vida. Ser trending topic una vez en la vida, en este caso, que igual lo es más, porque tal como van las cosas, ser trending topic una vez en la vida es fácil. Lo que es complicado es estar ahí permanentemente. Y es lo que no se entiende cuando, ¿qué morro? Pues si ella tiene, a ver, no pasa nada porque te roben la lista de Twitter, los seguidores de Twitter. ¿Qué va a ganar esa persona con eso? Va a ganar, sí, se ha saltado 2 pasos. Bueno, tú también aprendiste lo tuyo haciéndotela, pero da igual, se ha saltado 2 pasos. Si no tuitea cosas relevantes, si no aporta cosas relevantes, no a ningún sitio. La empresa, ¿por qué Toyota es líder en innovación en el mundo? Porque innova constantemente, no porque inventó una cosa y nunca más inventó nada más, sino porque innova constantemente. Aunque le copien, cuando le están copiando, mientras me está copiando a Toyota, Toyota ya ha inventado lo siguiente. O sea, la gracia es estar innovando siempre, no innovar una vez ni dos. Pero la competencia, eso es lo bueno. Eso es lo bueno, eso es lo que hace crecer, eso es lo que hace evolucionar. Lo bueno y lo esclavo. Yo recuerdo siempre yo cuando hablo de social media hay una cosa que siempre me asusta y es el síndrome del pato de Stanford, que me gusta mucho a mí. Además la metáfora es muy buena. Tú llegas a Stanford y dices, uy, qué bonito, qué plácido. Todo es allí, todos jardines y patitos en un estanque, todos los patitos nadando. Para estar allí están todos, patitos y no patitos, así. O sea, están currando constantemente. En cuanto dejan de currar, el patito se hunde. En este mundo de los social media es todo muy meritocrático. Cuanto más curras, más tienes. Cuanto mejor curras, más tienes, habitualmente. Es todo bonito, democrático, meritocrático. Pero en cuanto dejas de currar un poco, te vas para abajo. Y eso a nivel individual genera esclavitud, eso está claro. O sea, es lo malo de los social media, que para estar ahí tienes que estar currando permanentemente. Por eso os decía, si habéis decidido algún ámbito fácil, desde luego no era este. Un bar en la esquina os hubiera facilitado más las cosas. Es el síndrome del freelance también, y más en época de crisis. El freelance en época de crisis más, o sea, no puede parar, porque no sabe el año que viene, no sabe cómo va a ser. Bueno, de hecho ya todos sabemos cómo va a ser el año que viene, ¿no? Malísimo y horrible. Malísimo y horroroso.
sea que no puedes parar nunca, es un poco la paradoja, ¿no? De que si curras tienes, pero a la vez, como te pares, te pilla el toro rápidamente. Pero bueno, de todas formas, mejor esto que en otras épocas en las que solo podías llegar a determinados sitios por empuje o por otros elementos. De todas formas, yo prefiero eso, también. Si os fijáis, al final las cosas son muy paradójicas, porque eso es lo que hemos criticado toda la vida al catolicismo. El esfuerzo, el cuanto más mejor te portes, cuando las críticas más brutales a esto, al catolicismo, al protestantismo, muchas religiones han sido estas. Le hemos dicho a la gente pues, que eran malas porque obligaban de alguna forma al sacrificio, no sé qué. Pues al final vamos a parar a lo mismo. En la cultura yanqui es muy de esto. Si trabajas tendrás, si no trabajas no tendrás. Genera esclavitud. Es que al final sí que hay un elemento, pero a la vez es autorresponsabilidad. Todo es paradójico en esta vida. Las escuelas de Finlandia son las mejores del mundo. Son las que más, los chavales aprenden más. Pero en Finlandia se suicidan más que en ningún lugar del mundo. ¿Por qué? Porque son muy autorresponsables. Y si fallo es culpa mía. Y si fallo mucho y es mucho culpa mía, al final soy infeliz. O sea que al final, fijaros que todo es matizable y todo tiene sus aristas. Bueno, no estoy de acuerdo, digo mejor, porque es que realmente hoy en día vivimos en sociedades cada vez más complejas, todo es más... Pero bueno, hay cosas que también, yo creo que lo importante es que tengáis una actitud determinada, eso es lo que os va a llevar adelante. Y la actitud de compartir está claro que es esencial hoy en día. En fin, en este sentido, en el de que estamos en sociedades más democráticas, a mí me gusta mucho un concepto de Vygotsky, que me aparecía en un post, en el último post que he escrito, pero vamos, que siempre lo he pensado, que realmente ya me gustaba cuando Vygotsky decía, cuando estudiaba a los niños americanos y a los niños de tribus de Rusia, de la antigua, de cuando todavía era Rusia, Vygotsky era ruso, y decía, no, señores, no es que los niños americanos sean más listos, es que los niños rusos tienen menos oportunidades de aprender. Y definía la inteligencia no como algo que uno tiene, sino como lo que os decía antes, las posibilidades que uno tiene de llegar a ser algo en esta vida. Y decía, hombre, no podemos medir con la misma vara al americano que al ruso, porque no tiene las mismas oportunidades. La zona de desarrollo próximo, él decía que era un poco la inteligencia. Él definía la inteligencia como zona de desarrollo próximo. No soy lo que sé, sino que soy lo que soy capaz de aprender en cada momento de mi vida. Hoy en día no podemos dudar de que las oportunidades de aprender cosas son muchas, cada vez más. No sé si habéis visto, había un experimento, una historia reciente que se tuiteó y se publicó en muchísimos sitios, de unos niños a los que les habían dejado iPads, creo que eran, y los habían hackeado en 3 meses. O sea, se habían... previo y demás, que se lo dejaban... ¿Cómo era el tema? ¿Les dejaban? ¿Eran iPads o eran...? No, eran tablets creo que eran, pero que eran sin darle funcionalidad, le dejaron las tablets sin más. Eso es. Y que a los 3 meses ya habían sabido cómo personalizarlos y creárselos y demás. Sí, muy cierto. Esto es algo parecido. O sea, les dejas un iPad a los niños, iPads o tablets o lo que sea, y los chavales rápidamente los habían dejado capados, los habían dejado limitados para que aprendieran 4 cosas, y los chavales habían hecho virguerías para desbloquearlos. Si eran iPads, sí de mérito, también os lo digo, porque hackear un Apple realmente es complicado. No recuerdo, yo creo que sí que eran iPads, ¿eran Android? En niños africanos, era una tribu de estas que dicen no sabían ni hablar, pero hackear iPads sí sabían. O sea, realmente al final la curiosidad humana puesta en conjunto con esto, que es un ámbito de conocimiento inmenso, puede dar muchos frutos. Hay un señor que hace tiempo se dedicaba a hacer esto, esta experiencia le llama Hole in the Wall, y es en India. El tío apostaba precisamente por eso, porque la curiosidad infantil, aunque no la guiaras, era capaz de hacer cosas fantásticas. El tío lo que hizo es instalar ordenadores en India, en agujeros en las paredes, y vallarlos para que no se los llevaran, evidentemente, y dejar a chavales, o sea, era muy bueno porque él se llama, no me sale el nombre, Subhata Mitra, y le preguntaban, ¿y qué método empleabas? Y dice, dejaba los ordenadores y me iba. El tío es británico, y le decían, pero a ver, elabora tu teoría educativa, ¿qué más? Y decía, es que no hay nada más, es que es la curiosidad de ellos con los ordenadores la que hacía que cuando volvían sabían inglés, sabían
ciencias habían evolucionado un montón, o sea, eran ellos mismos los que sin ningún tipo de guía se buscaban la vida y buscaban absolutamente de todo en internet y aprendían un montón de cosas. Esta es una experiencia bastante interesante en India, es un extremo bastante